placer tenerte otra vez en Sevilla con una novela tan estupenda como esta, que es La Babilonia en 1580. Yo imagino que casi todas las entrevistas empezarán por esas primeras páginas, por esa nota previa que antecede a la historia en la que nos hablas de un hallazgo, de un legajo, que no sé si todo eso forma parte también de la ficción de la novela o qué. Sí, bueno, hola Marisa, que el placer es mío, volver a Sevilla y volver a verte, me hace mucha ilusión pisar mi tierra otra vez. Sí, es verdad que eso forma parte del territorio de la ficción. Hay una nota previa en la que hago un homenaje a la tradición del manuscrito encontrado, ¿no? Que ya utilizaron, bueno, las novelas de caballerías, tantísimas de ellas, por supuesto Miguel Cervantes en El Quijote o Humberto Eco en El nombre de la rosa, ¿no? Sin ir más lejos, a un pasado más reciente. Entonces yo tiro de ese tópico del manuscrito encontrado, juego con él, con esas dosis de humor que como persona del sur me caracterizan un poquito y me parapeto en esa ficción también para darle el protagonismo a otra escritora, a una escritora a la que inmerecidamente creo la historia se lo ha quitado, ¿no? Entonces intento restituírselo. Esta novela de alguna forma es muchas cosas, ¿no? Es una novela histórica, de aventuras, es un thriller, novela negra también si quieres, por toda la parte de denuncia social y demás, pero también es la forma en la que, bueno, pues de alguna pues tengo yo capacidad de restituir ese pequeño grano de arena, restituir el protagonismo que a las mujeres nos ha sido vedado en la historia de la literatura, tomando las riendas, y también en cuanto a personajes históricos, pues con voces como esta escritora de la que hablamos, ¿no? Que ahora profundizamos un poquito más si quieres. Sí, muy interesante. Bueno, Sevilla sigue siendo escenario de tus novelas y con tus libros siempre se aprende mucho sobre esta ciudad. Sin embargo, ese cambio de registro desde lo que has escrito antes con Camino Vargas a lo que has escrito ahora ha sido brutal. ¿Por qué alejarte tanto en el tiempo? ¿Por qué seguir hablando de Sevilla pero del siglo XVI? Bueno, para una autora son retos también, ¿no? El mantenerse en la zona de confort, por mucho que cada novela aborde temas diferentes, pues no creo que no te gratifica igual. Yo he sido siempre muy lectora de novela histórica y nunca me había lanzado. Me parecía el momento, y dentro de que me parecía el momento, pues al elegir época y lugar, ¿dónde me voy a ir si no es a Sevilla, que ya conocéis mi trayectoria aquí? Y si me vengo a Sevilla, qué mejor que esa época de máximo esplendor como era el siglo XVI, donde era capital comercial y centro neurálgico, ¿no? Del viejo y del nuevo mundo, con tanto oropel, con tanta opulencia, pero también con muchas sombras que como deudora un poco de la novela negra es en lo que más me voy a centrar, ¿no? Uh-huh. Y ese cambio de registro, ¿cómo lo has afrontado? Porque claro, no ha debido ser fácil sumergirse en el siglo XVI. Sí, no lo ha sido. Ha necesitado de muchísima documentación, muchísima concentración y bueno, pues no fue hasta pasado igual un año estudiando, estudiando hasta un punto de decir dónde me he metido, cuando yo ya empiezo a encontrar mi voz, la mía reconocible, la que las y los lectores pues ya tienen asumida, pero en esa etapa histórica, ¿no? Cuando ya sé cómo visten, cómo son las calles por las que pasan, cómo, por supuesto, cómo hablan, qué es lo que comen, en fin, cuando tengo todo eso en la cabeza ya la historia puede fluir. Pero antes pues me parecía inverosímil porque tropezaba a cada paso, ¿no? Necesitaba tenerlo todo en la cabeza. Así que sí ha sido un proceso muy, muy exhaustivo, eso ya digo, de estudiar, también de recorrerme todas esas calles que antes eran, pues por ejemplo, donde las calles actuales por donde pasaba la Mancebilla sevillana y ese trazado de la tapia que la encerraba, donde estaba el convento de las Carmelitas Descalzas, el hospital de Buba, bueno, todos esos lugares, el Arenal, todo esas naos ahí amarradas en el puerto,
todo eso hay que recorrerlo, o al menos yo, que soy tan exhaustiva en ese sentido, lo he recorrido, lo he imaginado, he montado también, he navegado durante unos días en una réplica de un galeón como el de la época, y solo cuando todo eso estaba ya en mi cabeza y casi en mi tacto, ¿no?, en mi piel, pues ahí ya sí me consideraba, ya podía dejar a los personajes que me guiaran con más soltura. Aprovecho lo que estás comentando ahora, porque sí que es verdad que resulta llamativo y especialmente digno de mención el lenguaje empleado. Obviamente estamos en el siglo XVI, no se hablaba igual en el siglo XVI que ahora. Te ha costado dificultad. Yo he tenido que buscar algunas palabras, como por ejemplo albayalde, que no sabía qué es lo que era, sí. Pero me parece que haces un dominio de la forma de hablar de aquella época bastante acertado. Claro, es a base de ese trabajo previo, ¿no? Porque si no, ya digo, una no podría escribir con naturalidad, tendría que frenarse a cada 3 palabras. Una vez que todo eso ya está en tu cabeza, pues sí que se puede, pero vive Dios, que sí que ha sido intenso. Y luego pues se disfruta. Yo creo que esa es una parte también que el lenguaje de una novela pues de alguna forma nos enriquezca, nos refresque términos, o en ocasiones incluso nos haga buscar alguno, ¿no? Siempre sin ralentizar o tropezar, pero a lo mejor, aunque se entienda por el contexto, pues te apetece saber más exactamente a qué se refería tal o cual término, ¿no? Pues a mí eso como lectora me enriquece. Bueno, antes de hablar un poco de los personajes y de lo que es la trama en sí, claro, te sumerges en la Sevilla del siglo XVI, centro neurálgico del comercio con las Indias, y a este puerto llegaban la mayoría de la riqueza, y te centras en 2 colectivos, por decirlo de alguna manera, muy desfavorecidos o en los últimos escalones de la sociedad, son las prostitutas, las putas y las monjas. Sí, porque las 2 principales protagonistas pues son 2 amigas de la infancia, huérfanas en Triana, que por aquel entonces era uno de los arrabales más desamparados de Sevilla, pero que con el tiempo pues han tomado caminos muy diferentes, ambas buscando la supervivencia a fin de cuentas. Carlina ha logrado profesar en un convento, que ni siquiera esto, bueno, pues podía entrar quien fuera, sino que se necesitaba una dote, pero en algunos casos, alguna viuda, por ejemplo, pues no tenía descendencia, dejaba en herencia a la Iglesia su patrimonio, a aquellas chicas que pues que tuvieran vocación y no tuvieran recursos. Entonces, a través de una de estas personas, y gracias a la perseverancia de Carlina, pues va a conseguir entrar a profesar en el convento de las Carmelitas Descalzas, el que fundará Santa Teresa. Esto le va a permitir 2 cosas: una, no pasar hambre como la había pasado, o al menos tener garantizada la supervivencia, digamos, no llevarse algo que comer cada día a la boca, no como cuando era niña, que podía escaquear una pieza de fruta o no. Uh-huh. Y por otro lado, pues cultivarse, que era algo que una niña huérfana como ella, pues tenía ya solamente aprender a leer y escribir era prácticamente imposible. Estando como está en el convento que fundó Santa Teresa y que gobierna la priora letrera, que es otro de los personajes reales históricos, pues esto de alguna forma también lo tiene más fácil, ¿no? Y por el otro lado está Damiana, que está ejerciendo la prostitución para sobrevivir, pero por duro y desagradable que sea este trabajo, sí que es cierto que está ejerciéndolo dentro del recinto legal para hacerlo, lo cual le garantiza unos mínimos también de supervivencia, un padre de la botica que la protege junto al resto de mujeres, no deja que el padre de la botica lo que viene a ser el proxeneta, y bueno, pues ya digo, unos mínimos que no tenía cuando se veía obligada a ejercer de forma ilegal en las casillas del puerto o en cualquier otra zona de la ciudad, donde ahí sí que estaba desprotegida y le podía ocurrir cualquier día, pues estaba arriesgando la vida, ¿no? Entonces, a su manera, pues también ha conseguido llegar lejos para partir de donde partía, que tenía muy pocas posibilidades de supervivencia. Y a través del detonante de la historia del primero de los crímenes, pues las 2 se van a confluir de nuevo y van a tener que investigar juntas, así que van a verse obligadas a ese reencuentro. Bueno, es una novela histórica, pero también tiene elementos del thriller, porque como mencionas, hay crímenes, empiezan a aparecer prostitutas muertas, además
aparecen en los barcos que están preparando pues ese viaje al Nuevo Mundo. ¿Qué más va a encontrar el lector en esta novela, aparte de esa parte de negra? A ver, sobre todo es una novela histórica, es también una novela de aventuras. Vamos a ir viviendo diferentes escenarios y diferentes. Damiana va a pasar por toda una serie de peripecias, ¿no? Damiana y el resto de personajes de la novela. Tiene los elementos de thriller y de novela negra, que ya digo que son reconocibles en quien me haya leído. De capítulo corto, de giro de guión, ¿no? De finales en alto, todo esto se va a encontrar, pero con todo ese plus de adentrarnos en la historia de nuestro país y en concreto en Sevilla, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. Bueno, estamos hablando mucho de la prostitución, de la Mancebía, que por cierto era en una zona que no está muy lejos de aquí, de donde estábamos hablando. A mí toda esa parte de cómo se ejercía la prostitución en Sevilla me ha parecido muy interesante, por apuntarte ciertas cosas que me han llamado la atención. Bueno, podían empezar a ejercer a partir de los 12 años, había prostitutas legales e ilegales también, tenían que estar, los establecimientos tenían que estar legalizados por el Cabildo. Me llama mucho la atención dos datos. Uno, que estos establecimientos, los propietarios eran las propias capellanías y las comunidades religiosas, es decir, que es una cosa como que muy contradictoria. Sí. Y por otro lado, que las personas que ejercían prostitución no podían ser naturales de Sevilla ni tener familia aquí. Me parece todo muy, muy curioso. Sí, otra de las ordenanzas de la Mancebía. Sí, claro, tenemos que ponernos en el lugar de contextualizar en una época que ya de por sí tenía una violencia estructural feroz, por supuesto hacia las mujeres, pero en la que el salvajismo estaba y la violencia estaban muy integrados en el día a día y por ejemplo ver a una niña de 12 años prostituyéndose era algo natural. De hecho, cuando se ponía el límite legal de 12 años es porque fuera podías encontrar, pues imagínate, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, todo esto. Luego lo de la doble moral, ¿no? Esa hipocresía. Por un lado vamos a ver al Padre León, que es un personaje histórico real, intentando disuadir a los hombres que van allí, que se vuelvan a sus casas, y a las mujeres que están a que lo dejen. Incluso fundó, esto también pues forma parte de la historia documentada, una casa pía para mujeres arrepentidas, así se llamaba. Pero por otro lado, como dices, la mayoría de esas propiedades, de las casillas, las boticas, como se llamaban, donde ejercían estas mujeres, pues son patrimonio de instituciones religiosas que les están pidiendo un alquiler. O sea que el proxeneta de turno tiene que pagar mensualmente un dinero a la iglesia para que estas mujeres puedan ejercer la prostitución, ¿no? Vamos, es súper curioso todo. Claro, Sevilla en aquella época no era la Sevilla que conocemos hoy, obviamente, era mucho menos bonita, menos agradable, mucho más peligrosa, porque claro, todo ese comercio de las Indias, esa riqueza que llegaba aquí, también daba pie al pillaje, también daba pie a que existieran establecimientos donde los hombres se desfogaran. Imagino que habría muchos locales, muchos lupanares como la Babilonia, que es uno de los centros donde trabaja la Damiana. Sí. Claro, la Babilonia sí es una botica ficcionada, ¿sí? Pero pues sería una de esas boticas más cotizadas dentro de la propia Mancebía sevillana, que tenía esa tapia, ese recorrido que conocemos en el libro. Fuera de eso, todo lo que hubiera era ilegal. Uh-huh. Lo podíamos encontrar, por supuesto, en tabernas, en mitad de la calle, en la noche jugándose en la arena, jugándose la vida completamente. Pero bueno, al menos dentro de la Mancebía tenían unos mínimos. Sí. Bueno, el papel de las mujeres en esta novela es muy importante, no solamente por las dos protagonistas, sino también por esa homenaje que tú haces también a la mujer que intentaba romper esquemas y salirse de lo que estaba socialmente establecido. Es decir,
Por ejemplo, me estoy refiriendo a Carlina, que tiene, o Sor Carolina, la amiga de Damiana, que tiene siempre muchas inquietudes culturales, le gusta mucho leer, y la priora del convento, de la que tú hablas en las páginas finales, porque una mujer que lo tuvo bastante complicado. Me gusta mucho, por ejemplo, cuando sacas a relucir esa noción que había en la época de que la mujer cultivada, o que el conocimiento era reflejo de la soberbia, por ejemplo. Sí, las propias monjas lo consideraban así. Llama la atención cuando precisamente los monjes eran de alguna forma uno de los sectores más cultivados, y sin embargo en el caso de las mujeres que profesaban la religión sí que estaba mal visto por ellas mismas, ¿no? Bueno, salvo excepciones como el caso de Santa Teresa o de la priora letrera, ¿no? Como la propia santa llamaba a María de San José. Precisamente por eso Carlina busca este convento, ¿no? Porque al menos las que lo regentan de alguna forma pues tienen una amplitud de miras que no tienen las propias hermanas con las que vive el día a día. En la novela también tendrá un reflejo de lo que era el Santo Oficio a la Inquisición. De hecho, esta monja letrera, esta priora, lo sufre en sus propias carnes. Sí, esto también forma parte de la historia totalmente documentada. La propia Santa Teresa, en su paso por Sevilla, fue acusada por la Inquisición de iluminada, junto con María de San José, con nuestra priora letrera. Fueron absueltas. La santa se fue a seguir fundando conventos, ya abandonó Sevilla, pero María de San José siguió aquí, volvieron a acusarla, además traicionada por sus propias hermanas y el propio confesor del convento. La encarcelan, finalmente la absuelven y la santa la restituye en el cargo. Ella pues no quería, pero bueno, pues si Teresa de Jesús se lo pide, pues ella accede, y es en ese momento cuando pocos meses antes, en 1579, es repuesta en el cargo, y en 1580 va a comenzar la acción, ¿no? O sea, que imaginemos en qué situación se encuentra esta priora ya de recelos y de desconfianza cuando va a tropezar con Sor Catalina, que está haciendo cosas raras porque al final que no le cuadran, y lo que no sabe es que está investigando estos crímenes junto con Damiana. Bueno, por hablar un poco de la estructura de la novela, el lector o yo misma me he sorprendido porque estamos hablando de Damiana, de Sor Catalina, de esa Sevilla de 1580, en una narración cronológica, pero intercalado en esos capítulos hay unos ciertos pasajes que parecen de un libro y en el que hablas de ciertos pueblos en guerra. No sé si puedes comentar algo al respecto, porque yo la primera vez que leo ese primer capítulo, que es distinto a lo que habíamos leído, me sentí como diciendo, ¿qué me está presentando aquí Susana? Sí, claro, te descoloca totalmente, sí. Porque se va a otro lugar que en un principio igual quizá ni siquiera ubicas muy bien, sí sabemos que es el siglo XIV y que en un principio no parece tener nada que ver con la historia que nos están contando de Sevilla, pero claro, cualquier lector con un poquito de intuición pues dice, a ver, esto aquí vamos a llegar a alguna parte, y efectivamente al final pues se van a entrelazar ambas tramas. Son capítulos que van apareciendo cada tanto con una grafía diferente, y en los que vamos contando, transcribiendo narraciones orales del Imperio de Mali en el siglo XIV. Para mí esto ha sido uno de los hallazgos más interesantes, esas narraciones que se han transmitido de generación en generación y han llegado hasta nuestros días, y que narran la historia de esta dinastía del Imperio de Mali, y que nos va a llevar hasta un secreto para mí fascinante, y que es, bueno, la clave de la novela, que no podemos desvelar aquí. No lo vamos a desvelar. Bueno, has comentado que la documentación ha sido complicada. Estás hablando de estas tradiciones orales, que ha sido para ti un hallazgo. Cuéntame un poco en qué te has basado para documentarte, a quién has recurrido, qué has leído, con quién has hablado. Bueno, de todo. Ya te digo que he estado 2 años.
me he recorrido las librerías de viejo de la ciudad, que han sido para mí un gran tesoro. También una de las ventajas de haber estado en Sevilla, ¿no? Además de poder pasear esos lugares, pues también el hecho de poder encontrar esos tesoros, las librerías de viejo que en ninguna otra parte habría encontrado. Si te metes en las de Madrid, pues vas a encontrar quizás de historia de Madrid o alguna otra cosa, pero como en Sevilla, en ningún sitio para encontrar este tipo de documentación. Por supuesto en archivos y por supuesto pues eso, recurriendo a ensayos pues Morales Padrón, ¿no? Los referentes, Pablo Emilio Pérez Mallaína, que además me ha ayudado con algunas de las dudas, ¿no? Le he podido consultar cualquier duda, sabes que yo soy muy exhaustiva en esto. Y bueno, pues Esteban Miracaballos, que es otro historiador de Carmona, que además tiene tanto ensayos y artículos académicos que me han venido muy bien, como también tiene su parte de novela histórica que él también hace, ¿no? Y bueno, la verdad es que un sinfín. En los agradecimientos aparecen algunas de las personas, pero había muchas, porque por mucho que yo me pase 2 años estudiando, pues no puedo saber como quién ha consagrado la vida a ello. Yeah. Entonces siempre sabes que recurro a las personas que conocen bien cada materia, y en este caso pues me tocaba recurrir a esas personas en el siglo XVI, más allá de que yo me metiera en un barco y de que me recorriera Sevilla o leyera muchísimo. Bueno, mañana te metes en un barco, si no me equivoco. Mañana me meto en un barco también. ¿Cómo va a ser? Recorrí con una réplica de galeón, estuve navegando enrolada un tiempo, pero mañana lo que vamos a hacer aquí en Sevilla es irnos a la nao 500, que está muy cerquita de la Torre del Oro, para quien no lo conozca, y vamos a hacer una visita guiada por ella, porque aunque es de 1519, es decir, es anterior a este año, pero tenemos el privilegio de tener en Sevilla una réplica de una nao del siglo anclada permanente ahí, que es además también museo, y podemos conocer muy bien pues esos espacios para imaginarnos un poquito cómo vivieron cuando por fin embarcan hacia las Indias Damiana y los personajes del libro. Tuvo que ser complicado, yo conozco esa nao por dentro y el espacio tampoco es reducido para Sí. toda la gente que había. En el caso de un galeón, y que además, aunque parezca poco tiempo, 60 años para la época en fin, con todo lo que se avanzó a nivel náutico, pues sí que era tiempo, y además ya digo, un galeón era más grande que una nao como esta, pero sí que podemos imaginar los espacios. Nos vamos a encontrar el camarote del piloto, nos podemos imaginar que ahí podía estar don Eugenio de Ron, y en fin, el resto de partes del barco, aunque un poquito más pequeñitas, pero se mantienen. Bueno, Susana, pues un placer volver a hablar contigo, un placer volver a leerte. Yo estoy disfrutando, te lo he dicho ya, pero te lo repito, me está encantando la novela, me queda la mitad todavía por ver, pero me ha parecido fabuloso, y cómo está narrado, y con muchísimo interés estoy ahí leyendo el libro. Bueno, le he puesto el corazón y la cabeza los he puesto en ello, así que me alegro. Gracias. Lo dejamos aquí, un beso.